Bienvenidos a un episodio más del podcast B2Truck. El podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, logrando que la carga se mantenga en movimiento. B2Truck es presentado por Trailmag, soluciones en equipo aliado. Mexicolven, experto en presión de aire y climatización de cabina. IRM Leasing es el brazo financiero que permite el crecimiento y sustitución en tu flota. Centro Llantero Morales es experto asesor en llantas y el distribuidor Shackman de aquí de la región. Truck E-Commerce, la plataforma comercial enfocada en vender camiones usados y seminuevos. Comenzamos. Hoy tenemos de inventario, no, de invitados a dos grandes amigos. ¿Ya lo tienes inventariado? Ya está inventariado. Oye, los dos han venido más de 4 veces al programa. Muy bien. Norberto, muchísimas gracias que nos acompañes hoy en este programa, que además ya venía retrasado desde la otra vez, ¿no? Claro. Y aquí don Edgardo Paduán. Hola, Sergio. Después muchas del gracias. retraso que traigo 1 hora, les pido una disculpa. No, Aquí, ya ves cómo soy. Sí, sí. Está bien. No hay problema. Eso es muy famoso y tenés mucha gente. No, hombre, Se para entiende, nada. se entiende, la fama tiene un precio. Es que es difícil ser artista. Y no tengas falsa modestia porque te vas a parecer a los argentinos. Así que, Oh. Carismático. ¿Sabes y que sencillito. yo adoro el tango? Ajá. Porque en los tangos o sufre o muere un argentino cada vez Sí, que lo cantan. Sí, qué bueno. Yo ¿Qué? también te quiero. Fíjate que hace unos días le mandé un video a mis hermanos de Astor Piazzolla Ah, y estaba explicando cómo funciona el bandoneón. Mi papá, en paz descanse, qué bonito suena, ¿verdad? sí. Dios lo tenga en la gloria. Mi papá se compró uno allá en Argentina y ahí lo trajo, pensando que iba a ser fácil el tocar ese instrumento. No, es un relajo. Un botón es una nota normal y luego lo metes y es un menor. Y del otro lado, o sea, traes 4 posiciones en cada vez que abres o cierras. No, está complicadísimo. Ahora que dijiste de Piazzolla, ¿vos sabías que uno de los temas más famosos de Piazzolla, que es Adiós Nonino, Ajá. realmente se lo escribió a su papá porque él fallece su papá cuando él está en Europa? Y sí, No, se lo no hizo a me su la papá. sabía. Esa se la hizo a su papá. Hace poco aquí en Guadalajara hubo un evento, ¿cómo le llaman? Que es grabado, Ajá. donde pusieron las 4 estaciones de Vivaldi y la segunda parte eran las 4 estaciones de Piazzolla. Es un genio. Y entonces ahí les puse y me decía mi hermano, pues se llamaba porque ya falleció. No, porque quedó grabado. O sea, yo pudiera decir que nunca vas a poder oír algo de Beethoven porque nunca quedó grabado. Puedes oír su música interpretada por otro, pero este cuate sí quedó grabado. Un genio tu paisano. Sí. Como siempre, un genio fuera y a veces nosotros lo vapuleamos, lo vituperamos, le quitamos el valor que tiene el arte que él hace o un deportista nuestro o lo que sea. Como en Argentina somos muy exigentes y exitistas y a veces le damos de más a nuestros ídolos. Y a nuestros embajadores, porque realmente son embajadores tanto de la cultura, el arte, la ciencia, porque me acuerdo una vez... No, y de la política ahora. Sí, una vez venía, hacía un vuelo salí no me acuerdo de qué aeropuerto de Estados Unidos y me iba a Buenos Aires. Y se sienta al lado mío un señor alto y el avión se empieza a mover, esto, el otro, y uno dice, no, esto es normal, le digo yo, sí, está. Bueno, el tema es así, ¿no? Llega el tipo, a los 2 días pongo la televisión en Argentina. Ajá. El tipo era un físico de la NASA. Y había ¿cómo es? Fue a dar una ponencia. No, había dirigido cuando llegó a Marte el satélite este que... Ajá. No, que no era satélite, era como
La expedición que hicieron Sí. a Marte, uno de los que la dirigió fue él. Y un tipo humilde, ese no parecía argentino, humilde, tranquilo, iba ahí con su familia. Todo, y a los 2 días verlo en televisión nacional, Pero el nunca te tipo diste cuenta que- era una eminencia de la NASA. Y yo diciéndole que no pasaba nada con el vuelo. Suele suceder. Suele Por eso, suceder. a partir de ese momento, cierro el pico. Hay que ser más cauto, Sí, porque luego sí. perdemos más. Sí, claro. Oye, bueno, Bueno. pues esta mesa yo tenía muchísimas ganas de poderla disfrutar aquí con ustedes porque comercializas aires a motor parado. Sí, y él es el usuario, ese es uno de nuestros Y usuarios. Norberto, tienes casi un año que ya instalaste el aire a motor parado de Mejicolven. Y pues me gustaría oír aciertos, desaciertos, cómo vamos, qué ventajas se tienen. Yo sé que me vas a decir, yo no duermo en el camión, pero Afortunadamente. ya dormí mucho en él. Y sin aire acondicionado. ¿Cómo le pues, hacías en tu tiempo? ¿Abrías las puertas? Pues fíjate que llegamos a dormir hasta arriba de la caja. Ahí De en Culiacán, de plano, porque pues, es imposible. Yo al menos no puedo dormir. Preferiría mejor Claro. irme que quedarme dormido. No, pues descansas un ratito, o duermes un rato, pero no descansas. Entonces, en ese afán, sabiendo la experiencia de lo que puedes batallar para dormir, y que no descansa, de por sí no descansa el operador y el rato, mucho o poco que está parado, con ese movimiento, pues no. Entonces, más que nada lo hice por eso. Obviamente, aunado a varios beneficios, uno, el consumo del diésel, el desgaste del motor, ya quiero pensar que sí hay un beneficio mayor. En el tema de los operadores, pues son muy escuetos a decirte, primero, ni siquiera gracias, ¿verdad? Pero segundo, a decirme, oye, estuvo súper bien. Ha habido muchos movimientos y qué bueno que estamos aquí. Creo que falta capacitación. Una capacitación ya sea virtual para que no hagan un mal uso o le saquen el mejor beneficio. ¿Cuántas horas? Porque luego empiezan a usarlo con el camión avanzando. Entonces son vicios que no detectas al momento, pero sí ya, por ejemplo, si ya tenemos un año, pues quiere decir que ya traemos un 50-60% de desgaste de las baterías, que es lo que hay que empezar a considerar la renovación en cierto tiempo para ver, no sé si tienen algún monitoreo ustedes, si no se lo pusieron, eh, nada más de año, digo, de tiempo, o si pueden ver las baterías en cierto momento para que cuánto nos queda de vida De las vida baterías. útil. Porque entiendo que las baterías no son comunes y corrientes, ¿verdad? Me dio un montón de puntos como para tratar. Gracias, Norberto. Primero, dice Norberto, la verdad que los operadores no nos dicen mucho. Yo creo que te dicen mucho porque la vez que el aire acondicionado tiene alguna situación, me dice, oye, tengo el camión número tanto, tengo el camión. Para mí eso es el factor más que pone más en evidencia que realmente los operadores utilizan el equipo. Después veremos si lo utilizan bien o no, pero sí lo utilizan y sí lo sienten cuando por alguna cuestión mecánica o que saltó un fusible o que se quedó sin gas o que hubo algún problema con el compresor o con lo que sea y te piden asistencia. Eso es lo mejor, el mejor factor para determinar que los operadores sí utilizan el equipo y sí lo sienten cuando no lo tienen. Eso por un lado. Por el otro, hemos hablado aquí en varias oportunidades que estuve, Sergio, el hecho de que nosotros tenemos la manera de monitorear el uso, tanto, y lo decíamos la última vez, ¿a qué hora lo prendió? Si prendió solo el ventilador y si también engancha el compresor.
del equipo. Te podemos dar las condiciones o los niveles en los que está trabajando la batería auxiliar y la batería de tu tractocamión. Te podemos dar la temperatura a la que está operando el aire acondicionado auxiliar y te podemos decir si lo está, como bien dijiste recién, Norberto, que es muy importante, si lo está usando con la unidad en movimiento o con la unidad parada. A nosotros nos ha tocado algunas empresas que nos dicen, oye, las baterías se me agotaron antes del tiempo que nos dijiste. Y dije, bueno, vamos a ver por qué. Y resulta que indagando un poco, las baterías tienen determinada cantidad de ciclos. Estamos hablando de alrededor de 500, 560 ciclos. Quiere decir que 500, 560 veces tú la vas a bajar y la vas a volver a cargar. Normalmente, si tú usas unos 20 días el aire acondicionado al mes, más o menos esa batería te tiene que durar alrededor de 18 meses, 24 meses. Pero el tema es cuando algunos operadores se dieron cuenta que si desenganchaban el aire acondicionado del camión en ruta, sobre todo cuando tenés rutas largas de 1.500, 1.800 kilómetros para ir y otro tanto para volver, ellos veían que consumían un poco menos de diésel y como la empresa daba bonos, esta empresa en particular daba bonos por rendimiento, entonces ellos lo que hacían era utilizar el aire acondicionado en ruta. El equipo no le pasa nada. A las baterías, obviamente, que tendrán menos vida útil, que no es que tengan menos vida útil, te chupaste toda la vida de las baterías en menor tiempo que lo que estaba considerado o estipulado. Entonces, ahí lo que nosotros vemos y le decimos, no hay ningún problema que lo uses en ruta. El tema es que cuando tú llegues a descansar, en lugar de durarte 6, 7, 8 horas, 9 horas, porque tiene la carga plena las baterías, en el camino no se cargaron al 100% porque fuiste utilizándola para que el equipo funcionara. Porque nosotros, como viste en las instalaciones que te hicimos, tenemos separadores de carga. O sea, no utilizamos las baterías del tractocamión, utilizamos las auxiliares. Perdón, y en el tema del alternador, cuando vas haciendo eso, no va sobrecargándose, que esté cargando las baterías, digo que esté... Pero ya cargó las baterías de tu camión, esas ya las deja. Y ahí recién cuando carga las baterías de tu camión, empieza a cargar la auxiliar. Ah, ya. Pero Sí. funciona, o sea, si van haciendo el mal uso de que van funcionando el camión, prendido el camión, Ajá. prenden el aire acondicionado. Bueno, obvio, sí que te va. Si vas a estar sobrecargando. No, sobrecargando no, porque siempre va a seguir cargando las 4 auxiliares. No te va a estar cargando 8, porque en tu caso pusimos 4 baterías. 4. ¿Y tu camión trae 3 o 4? 4. O sea, no es que estamos cargando las 8 al mismo tiempo. Nunca te carga las 8 al mismo tiempo. Te carga primero tiene la prioridad las baterías del camión. Cargó las baterías del camión y automáticamente el separador de carga habilita y empieza a cargar las auxiliares. ¿Sí? Entonces, no estamos trabajando al mismo tiempo las 8. Yo los amenacé con que les iban a dar en la parra. No, está bien, está bien. El equipo que tú traes es uno que lo empezamos justamente en el año 25 a utilizar, y los otros tienen los QRs con los videos y todo lo demás. Quizás se nos pasó el tuyo, pero está listo. Mañana te lo pegamos y con el QR el operador ve ahí cómo lo tiene que usar. El equipo que tú traes es mucho más eficiente que el que teníamos anteriormente, que es un equipo más robusto. Es más eficiente el que te hemos puesto el año pasado. Nosotros tenemos diferentes modelos de equipos dependiendo de cuál es la operación que va a tener la empresa, dónde va a pasar el mayor tiempo parado, si en frontera, cuando hace calor muy fuerte, si va a estar más al sureste, que es más húmedo, si va a estar en el centro de la República, que hace calor, pero si te pones en un lugar a reparo a la noche está más o menos templado, no es como te pasa en el Pacífico o en el sureste que seguís transpirando
todo el santo día. Entonces, ahí Mexicali. sí, bueno, es ahí cuando hablamos siempre del hecho de que conversamos con los usuarios y decimos, a ver, ¿te conviene este modelo o te conviene este otro? Y el tema que dijiste, si tenemos manera de saber cómo lo usa el usuario, de hecho lo estábamos hablando antes de venir, sí, monitoreamos todo. Por eso te preguntaba también el monitoreo de los remolques, el monitoreo de tu camión y el monitoreo del sistema de refrigeración, claro que sí. De climatización más que de refrigeración, porque es para la cabina. Y eso que tú dices de cuando te tocaba dormir arriba de la caja, primero dije, ¿cómo diablo hacía para subir a la caja? Esa una. Bueno, hace 30 años era más fácil. Primero a la cabina y luego... No, Allá. por la parte de atrás. Claro, Las claro. bisagras. Claro. Bueno, imagínate. Una hamaca también. Claro. Y si te claro, robabas... con una hamaca debajo del tráiler. Sí, esa yo la había visto. Sí. Ahora, fíjate, ahora que te toca estar del otro lado del mostrador, Norberto, ya sos un mediano empresario, no sos chico porque tenés bastantes camiones, o sea que tenés bastantes problemas. Y tus operadores tienen que tener todos los sentidos puestos en la carretera para, primero, preservar la mercancía de tu cliente. Segundo, para que preserven tu capital. O sea, tienen que estar atentos a la carretera y para eso tienen que descansar, no digo a gusto, pero descansar de manera... lo mejor posible. Sí, con un ambiente agradable, ¿no? Entonces, lo que se dice el rendimiento psicofísico del operador está mucho en cómo duerme, ¿no? Cómo duerme. Si tiene 4 horas para dormir, tú sabes que si vienes en carretera, paras 4 horas. Yo nunca manejé un tráiler, pero manejé carros y salía de acá y me iba al DF y volvía el mismo día, y sí, llegás muerto. Y esas 4 horas que tú paras, las disfrutas como no te imaginas, siempre y cuando tengas una cabina agradable, como no te pasó a vos en su momento, porque todavía no teníamos los aires acondicionados auxiliares. O a lo mejor el recurso. Claro, bueno. Traías un Ramírez 22. No. No, sobre todo, digo, sí, a mí me tocó ya camiones con aire acondicionado, pero por algo fallaban y pues ni modo, tenías que seguir, ¿no? Pero sí, pues ya estos mecanismos, en sí las unidades, como estamos viendo, estos son prácticamente una suite, ¿no? Claro. De camiones, mucha comodidad desde el manejo, desde todo. Entonces, pues son otras épocas. Te digo, yo trato de que pues estén, el tiempo que están durmiendo, pues lo descansen lo mejor posible. Y ya ver si el rendimiento, pues sí debe de haber cierto rendimiento en el diésel y en el desgaste de las unidades. Ahora nada más el funcionamiento que lo hagan correctamente. Y como bien dices, sí lo usan porque el día que ya no funciona, luego me dicen, ¿no? Entonces sí, es muy buen indicativo. En uno de las intervenciones pasadas también decía, sí sabemos que el servicio tiene que funcionar. Por ahí el sistema de autoinflado, y bueno, no le dan tanta bolilla, pero el aire acondicionado, yo te decía, están, sí o sí quieren el aire, ¿no? Sí, es que además creo que ha cambiado mucho el clima, ¿no? No es como antes que a lo mejor tus tragedias eran si ibas a cargar fruta a Tecomán, o llegabas a Juárez, o llegabas a Tijuana, Tecate, o a San Luis Río Colorado. Pero no se usaba, bueno, no había ahora el calor aquí en Guadalajara es insoportable. Sí, ha subido a un grado definitivamente año con año, mínimo. Yo en Mexicali, el otro día me preguntó mi hija que como cuánto he estado, le dije, yo creo que lo más que he estado en a 50 grados a la sombra. Y pues te acostumbras, te aclimatas o te aclimatas. Entonces,
pues definitivamente podrá ser que no eran los calores de ahorita, pero también no eran los camiones de ahorita. Claro. O sea, ibas en un camión, por ejemplo, yo en un Chato que traes el motor aquí, Claro. si no traes clima, pues te Se, andas se te muriendo. cocían los... Exacto. Sí. Entonces, pues ya va evolucionando muchas cosas y traes muchas cosas en contra. Ahora los trayectos también, Son más fáciles las carreteras. las Antes autopistas, no. exactamente. Antes, imagínate, te tocó manejar a ti Plan de Barrancas, ¿no? Claro. Subiendo a 40, Sí, no, Plan de Barrancas, a acá Cutzingo, también me tocó. las de Maltrata, También, bueno, esas, de Veracruz a Puebla. sí, Ah, yo pensé que hablaba de su casa. No. esas se me han tocado. No, las de Maltrata, pues ya hicieron la autopista de bajada y la que era autopista en aquel entonces es la de subida. Y la de Cochingo ahora sí que es la libre. La de, Y esa sí, cuidado. o la de Puebla que tenías que tomar una curva que se llamaba la Carbonera, que era 90 grados. Esa Ha no la habido, conocí. es como la del Espinazo del Diablo acá para Durango. Ya no, esa tampoco la recorrí. No, La recorría a Maltrata y a Orizaba sí iba mucho. A La Rumorosa también me tocó la libre, que ahorita es la de bajada. La de bajada era la vieja y la subida fue la autopista. la que hicieron. Y todavía me tocó esas. Sí, pero cambió eso y también el camarote. O sea, el camarote integrado vino a cambiarles la vida completo, ¿no? Sí, más comodidad. Yo hasta ahorita ni vendiendo me ha tocado pasarme para atrás en uno que tenga camarote separado. No, pues, no has vivido. Además no entro. Puede ser que entre, pero ya no salgo. Yo creo que sí. Sí, era muy pequeñita La ventana. De los Kengor era súper pequeña y ya después la hicieron más hacia abajo que ya te pasabas como quiera un poquito más rápido al camarote. Pero sí, ha evolucionado muchísimo. Y ahorita muchos choferes no te preguntan ni a dónde vas, nomás trae clima en su casa y en su carro yo creo que ni trae nada, pero al camión sí te lo exigen. Probablemente pero por volvemos a el lo trabajo. mismo, Norbe. Es un beneficio para ti. Él está más atento a cuidar Claro. lo tuyo y lo de tu cliente, de tu usuario. No, y la integridad de ellos mismos es lo que Totalmente, primero le digo. totalmente. Primero tu integridad, la de los demás, y luego ya Sí, todo lo sí. demás. Es un A reflejo de todo. a ti te pasa con tus operadores como nos pasa a nosotros con los hijos. Que a nosotros nos traían en friega y teníamos que cumplir. Y ahora decían, no, que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Entonces le damos de mano. Berta me dice, hay veces que me acuerdo que antes había que hacerle caso a los papás. Claro. Mi papá te decía qué ver, qué no ver, y Claro. ahora es a los hijos. O sea que Sí. somos una generación que de arriba abajo y de abajo arriba. Hay un humorista mexicano que a mí me gustó mucho ese, que dice que nosotros somos la última generación maltratada por los padres y la primera generación maltratada por los hijos. Me gustó mucho eso. Nos describió tal cual a lo del 60, ¿no? Sí. Hace poco me tocó ir por un camión. Y venía yo con mi hijo, tiene 18 años. Le digo, vente. Nos cruzamos ahí por Adolf Ford. Bueno, me dijo, ¿qué pasó? ¿Vas a pedir un Uber? Sí, mira, ahí viene. Y que me trepa un camión y que se trepa conmigo. Me dice, ¿y esto? Le digo, vas a ver nomás. Pero estaba vacía. Venía el condenado chofer como bólido. O sea, lo que diera el Merceditos. Y me dice, papá, así sí me gusta el transporte público. Te digo, imagínate lloviendo y a 20 por hora y lleno eso. No, es un suplicio. Fíjate que, volviendo al tema de los equipos, hablamos del aire acondicionado, pero la semana pasada venía de Nuevo Laredo a Monterrey. Mejor dicho, iba de Monterrey a Nuevo Laredo. Y iba conmigo un comercial y le digo, oye, ¿fuiste a tal empresa? No, dice, eso tienen todo controlado.
Tienen un ejército de gente viendo el tema de las llantas y todo lo demás. ¿En serio? Sí. Ok. La ley de Murphy. A los 10 minutos veo un tráiler y lo miro y le digo, mira, ese tráiler trae el neumático interno del último eje con la llanta ponchada. ¿Y cuál era la empresa? La que él me dijo que estaba todo controlado. Que no voy a decir cuál es para no quemarla. Y le digo, fíjate, el operador ni cuenta se da que ya está hawaiana su llanta. ¿Por qué? Por lo que vos decís, Norberto, los camiones de ahora, el confort, la potencia, la insonoridad que tiene. Entonces, imagínate, por los espejos no te das cuenta que la dual interna tuvo un problema. Y quizás se ponchó y la podías haber salvado. Pero le da, porque no lo ves. Y ya estaba, y al ratito iba a tronar la compañera. Entonces, hago esta mención para pasar a otro tema de los equipos, que es justamente del remolque, que estábamos hablando de los remolques recién. Es que ayer me pasó que venía yo por el periférico y vi un señor en un Rabón y traía la llanta ya, pero la externa, trasera. De plano le dije, oye, ¿no tardas en que se salga la llanta? Dice, sí, pero ya voy a llegar. Ah, bueno. ¿Te imaginas que se salga, que bote la llanta y que le pegue un carro? Bueno, pero vamos. Mata a alguien. Bueno, vamos a suponer que este operador viene en carretera. Ajá. Y de noche. Y sí se dio cuenta. Pero dice, pero acá a 100 kilómetros tengo un lugar donde parar seguro y voy a parar ahí. Y la llanta ya no la recuperé. Por eso es importante el tema de tener un sistema de autoinflado en el remolque que además le avisa al operador cuando hay un problema, como es el caso nuestro, que tiene un sistema de semaforización. Bueno, el código de colores de un semáforo. Ajá. Y vos ves, y sobre todo de día se ve muy bien y de noche más, viene el operador con el espejo retrovisor, está viendo que la parte de las llantas del remolque está funcionando sin problema porque tiene un LED verde. Y cuando está poniendo aire, se enciende un LED amarillo o ámbar. Y todo el tiempo que está ese LED encendido, significa que el equipo está recuperando aire. Cuando se apaga, es porque ya recuperó el aire. Si es una ponchadura que puede aguantar y se prende cada media hora, cada hora, y se prende por un lapso de, no sé, 2 o 3 minutos que recuperó la presión, tú puedes seguir camino. Y acá tenés 2 situaciones que evitás. Una es quedarte, si traes, sobre todo vos, que a veces traes horarios de entrega, pues también manejar refrigerado y todo lo demás, traes horarios de entrega. Segundo es, ¿dónde parás a hacer la reparación? A veces traes una llanta que tiene media vida de casco nuevo, de primer vida, y lleva la mitad. Y ese, yo no sé si tú manejas renovado, haces recapados. Sí, para los remolques, para las cajas. Bueno, fíjate, ese casco, si tú lo manejaste con la presión adecuada, ya no va a servir. No, si lo manejaste con la presión adecuada, sí, pero si se ponchó y paraste a repararlo en un lugar donde no tienen el procedimiento correcto ni las herramientas adecuadas, te van a resolver el problema en ese momento. Pero cuando tú saques ese casco para renovar y vayas a una renovadora consciente, te van a hacer los rayos ahí y van a decir, este casco lamentablemente no te lo puedo renovar porque ya dañaron las cuerdas al momento de hacer la reparación. Entonces hay varios elementos por ahí que se tienen que considerar a la hora de utilizar un sistema de autoinflado, porque no es solo para decir, en el momento que se me ponchó. La otra es, tu remolque a veces queda una semana, 10 días, 20 días, venís, lo enganchás, y al momento que lo enganchás, no tenés que ir a estar midiendo la presión del neumático. Automáticamente el equipo solo empieza a revisar las presiones, a monitorear las presiones, y al que haga falta, la llanta que le haga falta aire, automáticamente se la pone y tú vas camino. ¿No se ponchan las llantas cuando quitas la válvula? A ver, ahí no te entendí la pregunta. O sea, hay unos autoinflados que
Por ejemplo, dejas el remolque 10 días, ¿no? Ajá. Se baja la presión el aire que trae en el tanque, las bolsas de la suspensión. Ujú, ujú. A la llanta no le afecta para nada el inflado. No, porque No baja tiene, la presión. no, porque tiene una válvula check. Ya. Deja pasar aire, pero no deja que la válvula, que Regrese. el aire retorne. Sí. Ok. Eso, vos podés, por ejemplo, viene en el caso del remolque, que viene la alimentación de aire para las llantas viene por dentro del eje. Entonces, a diferencia del sistema externo, que el aire va por fuera de la carrocería y baja al rotor, en este caso el aire viene desde dentro del eje y se reparte, está el rotor y se reparte con mangueras a las válvulas de la llanta. Tú puedes cortar esa manguera y el aire no va a salir de tu llanta. De tu llanta Ok. no va a salir. Y la instalación es en cualquier eje o tiene... Nosotros, bueno, Es interno, ¿no? sí. Te diría que Tendrías que tener una caja el- muy viejita sí. para tener un eje sólido. ¿Sabes quién puede Ah, traer eje sólido? Pues algunos graneleros que traen remolques viejos, algunos que manejen tolva, pero sí te lo podemos instalar. Tenemos la herramienta para poder hacer un eje en el centro de la espiga, que es una especie de torno móvil. Entonces lo fijamos a la masa del remolque, de la punta de eje, y se hace una perforación por el centro del eje, que es el lugar neutro a la hora de las fuerzas, ¿no? Pero te diría que es muy raro que encontremos ese tipo de espigas, pero si hay, nosotros lo podemos instalar. Nos toca a veces en algunos dolis de Bimbo, todavía un eje por ahí viene sólido. y hay que perforarlo, pero se instala sin problema. Yo tiene mucho que no veo un sólido. No, aquí. Ya vienen así perforados, ¿no? Sí. Vienen Y la huecos. diferencia es que antes presurizaban el eje. Ahora no. Ahora la manguera pasa hasta la punta. Hubo un equipo que presurizaba, usaban y se botaban los retenes y al ratito traías problema de todo. Sí. Entonces, yo me acuerdo que platicando una vez con Alfredo Cárdenas, decía que cuando llegaban a frontera les aventaban jabón y si había una fuga de aire no los dejaban pasar. Entonces, se fue modernizando y haciendo esto cada vez más especializado. Sí, de aquel lado son más estrictos que acá. Justamente hace 15 días por ahí, una empresa de la frontera oeste, nos llamó porque le llamaron la atención la patrulla de caminos del lado americano, que traía problemas de presión en sus llantas. Entonces ya habíamos nosotros tratado con esa empresa y nos llamó para retomar el proyecto, ¿no? Pero sí es... Es que lo que son balatas, hule, todo el contaminante cada vez andan más complicados para cubrir con esto. Sí, lo que pasa es que cuando vos traes una llanta con un 10% menos de presión de aire, y hablábamos recién lo que te insume a ti el diésel, y si tú te ahorras en 2, 3, 4% por llevar la llanta a presión al final del mes, una buena cantidad de No, y también dinero. el kilometraje de las llantas. También, bueno, pero lo que pasa, es verdad lo que vos decís, Norbert, pero ¿sabes qué? Muchas veces se ve mucho más rápido el rendimiento del camión en el diésel, porque ese lo tenés que poner todos los días, que en el desgaste del hule, que por ahí tiene que pasar 5 o 6 meses para que más o menos te des cuenta que se está desgastando parejo, que la cantidad de hule por los milímetros por kilómetro han aumentado los kilómetros por milímetro. Entonces sí, ahí empezás a darte cuenta. Ahí cuando van a servicio los camiones que tienen sistema de autoinflado,
Yo que tengo la oficina y veo el taller ahí, ves, pero es muy marcado cómo se van gastando las llantas muy parejas, muy parejas. Sí, también es muy digo, el autoinflado obviamente te ayuda muchísimo, pero también es la conciencia del operador, la conciencia, el manejo, Claro. la velocidad. Es que tú vas en una ruta Pacífico, donde es puro plano, Ajá. y si traes llantas nuevas o en muy buen estado con el autoinflado, pero si vas a 100, 110, en ese calor de 40 grados, pues no va a haber neumático que te resista. O sea, ese es el problema, los tramos. Si manejas 300 kilómetros sin parar, 400, en esa temperatura, a una velocidad, pues, como bien dices, vas muy cómodo con tu aire acondicionado, con tu estéreo, con y a la velocidad a 100 kilómetros, olvídate, cualquier, así sea Michelin, no te va a durar. En el día, pues vete más tranquilito, porque la llanta, si normalmente son 100 libras, van a 180 libras, entonces están expuestas. Otro punto importante, el de Norve. El autoinflado le va indicando al operador la sobrepresión por rodamiento. Porque cuando todas las llantas están calibradas, nosotros tenemos 2 circuitos neumáticos, el delantero y el trasero para los 2 ejes de tracción. Ujú. ¿Sí? Entonces, están en equilibrio de presiones. Y tú me preguntabas, ¿qué pasa si sale o no sale el aire? Cuando tú tienes toda la red en un equilibrio de presiones, tenés, por decir, 100 libras en la llanta, tenés 100 libras en la red, el pivote está oscilando porque está libre. ¿Cuándo el check se cierra? Cuando se rompe el equilibrio de presiones entre lo que tiene en la llanta y lo que hay en la red neumática. Entonces, en este caso, como el aumento de presión se va generando de manera paulatina a medida que el camión ya rodó cierta cantidad de kilómetros, le da cierta velocidad y demás, el operador solo se va a asustar. Porque va a decir, a ver, yo tenía calibrado a 100 y ya está en 130. Oye, el equipo me está poniendo aire, yo no te estoy poniendo aire. Porque ¿a cuánto corta el compresor de tu camión? 125. 125, Bueno, 130. yo no te puedo poner 130 libras si el compresor tiene 125. ¿De dónde saco las otras 5? Si bien el sistema detecta la falta de presión por sensores sólidos, yo necesito una diferencia de presión entre lo que hay en el tanque del camión a lo que necesita la llanta. Normalmente no lo calibrás más de 115 libras. Entonces yo tengo 125 con 10 libras suficiente para que yo compense la pérdida que yo tengo de 2 o 3 libras en el neumático. Entonces, si yo tengo 125, no te puedo poner 130. No, ¿Y qué pasa con hay. si va esto del sistema del camión, qué pasa con el agua que genera Bueno, el compresor? ahí te va. Voy a terminar primero Ya. esta que vos decías que tu operador va rápido. Y voy a hacer un paréntesis. Aquí pusimos en 3 camiones que repartían agua con pipas de 3 ejes. Ajá. Y no solo acá en la ciudad, sino que... Y el señor un día dice, no, estoy feliz con esto yo. Hasta me regula la velocidad. ¿Cómo? Sí, dice, cuando yo veo que va subiendo la presión de los neumáticos, yo bajo la velocidad y automáticamente baja la sobrepresión por rodamiento. Esa persona vio el mismo fenómeno que tú estás mencionando, Norberto. Entonces, la capacitación te la vamos a dar nosotros a los operadores, pero también dásela tú que tienes un montón de conocimiento, pásaselo a tus operadores. Entonces, eso hace también el equipo. Eso hace el equipo. Entonces, te va marcando la sobrepresión por rodamiento. El fabricante te dice que entre un 15 y un 18% de sobrepresión es normal. Ahora, cuando sube más, podemos hablar de velocidad, podemos hablar de una mala distribución de carga, podemos hablar de por ahí una mala regulación de las balatas que te van rozando la campana, entonces te va generando
temperatura, podemos hablar del clima. Entonces, podemos hablar a veces de una mala elección de llantas. Nos ha pasado en autobuses que tenían motor delantero y entonces salían y decía, el operador se decía, no, esta cosa me va a reventar, no quiero saber nada. Decía, no, pero es que el equipo pone aire. Entonces iba un ingeniero, eso nos pasó en Argentina. Fue un ingeniero en el trayecto y efectivamente subían un montón la presión de lo que estaba calibrado. Se resuelve el problema porque ponen un neumático diferente para la velocidad y el peso que tenía el eje delantero, porque ahí iba el motor, como recién decía, cuando manejabas vos con el motor ahí al lado, tenía el motor delantero, este autobús, que normalmente vienen los atrás, pero lo traía adelante, y entonces el peso que tenía ese eje era más de lo habitual. Entonces, claro, entonces cambiaron cambiaron la configuración de la llanta y santo remedio, se resolvió el problema. Entonces, el sistema de autoinflado te da mucha información. Entendiéndola y conociéndola. Claro, claro. El tema de la alineación también influye en la sobrepresión. Al alinear los remolques. ¿Cuántas veces alineamos los remolques? Yo supongo que los tractos se alinean más veces que lo que se alinea un remolque. Y las veces que uno va en carretera y se pone detrás de un full, y los dos remolques desalineados. Yo me imagino ese operador cuando se baja debe tener una bronca y mal humor que de estar permanentemente corrigiendo y la llanta claro, gastada. Claro. Y las carreteras, por ejemplo, en Sonora hicieron desde que inició en Estación Don, como que tuvieron el proyecto hasta Caborca, puro concreto. Cambiaron todo desde Estación Don hasta Caborca, me tocó. Concreto hidráulico. No sé si ya de Caborca a Sonoita ya fue tipo asfalto y a Sonoita a San Luis creo que no, ese tramo hasta donde yo la última vez que fui, pero todo Sonora metió concreto. Entonces quiero pensar que es es más resistente para el mantenimiento, pero el problema es que tu llanta y tu suspensión trabaja más. El asfalto es más suave. Sí, de hecho, yo tenía... Es más caliente, ¿no? Sí, yo tenía el problema... O sea, tiene unas por otras. En la península, con Dorians, ahorita me acuerdo, y Calafia, que poníamos los camiones y si poníamos la XD2 de Michelin, no llegaba a 70,000 kilómetros, se las llevaba. ¿Por qué? Porque el compuesto del concreto hay más sílice. Más lija. Entonces se lo llevaba. Y fíjate que si tú recorres la península, casi hay mucho asfalto, pero con ir a Constitución y regresar o ir a Los Cabos, que es todo el concreto, te llevabas las llantas. O sea, te desgasta, es más abrasivo. Es como en Monterrey. Es más abrasivo. Más sílice. Es más abrasivo el concreto hidráulico que el asfalto. Aparte trae lineales también, eso te hace más lija a la llanta, ¿no? El concreto. Fíjate que el que me enseñó mucho de llantas a mí fue Manuel Rojo. Manuel iba con refrigerado desde Chiapas hasta Tijuana. Uh-huh. Y cada vez que me pedía un camión, me pedía lineal todo el camión. Y yo le decía, oye Manuel, pero fíjate, esta llanta salió hombruda, es EcoPlus, ponme. Dice, tú no puedes pedir a una persona que va a correr un maratón de que lo corra con tacos. Yo necesito mantener la velocidad entre 100 y 110. Y la mejor manera es poner todas lineales. Mis camiones nunca van a bajar a ¿Y de dónde iba? Tierra. Desde Chiapas hasta Plátano. Hasta Tijuana. Ah. Entonces lo que él quería, o sea, lo que él hacía y lo que sus camiones hacían, es que fueran con llanta
muy corredora para poder No, y sacarle. es que la tracción te mantiene más al piso No, y absorbe más ajá, y te detiene. el agarre, por el agarre. Entonces, con él llegamos a 17, 18,000 kilómetros por milímetro. Y Una son barbaridad. 13 milímetros los que traía la llanta que él usaba. Entonces, le sacaba buen rendimiento. Sin embargo, cuando tú usabas un EcoPlus, pensabas que rendía más, pero tienes 24 milímetros. Entonces, él sí pedía para que fuera un carro más corredor. Bueno, fíjate todos Factores. los factores y lo fino que tiene que ser hoy un empresario del transporte como Norberto y muchos más, en ir haciendo más eficiente la operación y todo lo que tienen que medir. Y ya me comentaba Norberto las cuestiones que se dan tanto con la competencia que hay, el tema del aumento del diésel, el tema de los seguros, el tema de los operadores y todo lo demás. ¿Cuántas cosas tienen que tener en cuenta ellos a la hora de hacer su costeo y de buscar la rentabilidad de su empresa? Y no voy a hacer publicidad a mis equipos, pero nosotros estamos para ayudarlo en eso. No, son herramientas, son Claro. herramientas Por que ejemplo, el clima, que Claro. te vas al rendimiento del diésel, al rendimiento del motor, al desgaste del motor. En el tema de los autoinflados está muy bien, siempre y cuando, como todo, hagan un buen uso de las cajas de los remolques que ya he comprado, que vienen con el autoinflado, empiezan y que la válvula. Y luego el operador en algún momento llega y le mueve y ya no le movió bien a la altura de la suspensión o en el caso del autoinflado y es un rollo donde terminas decidiendo, cancélalo porque no le van a dar el uso que es y va a estar desinflando las bolsas, o sea, un rollo. En el caso de vigía, que es el de ustedes, está muy bien porque va unificado tracto con el remolque y no traes de diferentes sistemas. Ah, sí. No, mira, acá hay una cuestión. Todos los equipos, no hay equipo malo, Norberto. Acá mucho tiene que ver, sí, lo que tú dices, la capacitación y demás, pero aparte, a la hora que necesites un mantenimiento, una refacción, sepas dónde y el costo. Nosotros, una de las cosas que tenemos es buscamos siempre que vender más equipo que vender refacciones. Las refacciones las tenemos por cualquier accidente, por alguna cuestión o lo que sea. Un rotor nuestro, tanto para el sistema del tracto como para la caja, tiene una vida útil de más de 300.000 kilómetros, un rotor. Y es una pieza que vale menos de 1.000 pesos. Y es la única que está expuesta a desgaste en golpes. Sí, ahora fíjate vos que el problema que nosotros teníamos en tema de golpes era en el eje delantero. Y digo era porque hemos empezado a utilizar un nuevo diseño de bajada, mucho más flexible, muchísimo más económico porque lleva muchísimo menos piezas. Y la diferencia es, por ejemplo, si yo tengo que cambiar una bajada de acero con una tapa cromada, qué sé yo, que vale alrededor de 1.800 pesos, esto te vale 550 pesos. Y no se rompe nunca. Y las pruebas las hicimos en las velocidades que tú dices que van acá, vete del otro lado, no te bajan de 120, 130 kilómetros por hora los camiones, y mucho con concreto hidráulico, que las vibraciones son mucho más fuertes que las que se generan aquí con el asfalto. Y esa bajada ha dado resultados espectaculares. Aquí tenemos, en Guadalajara hay una empresa que es usuaria nuestra que trabaja volteos y a mí me daba no sé qué ver siempre en el periférico cuando iba a la oficina que le faltaba la bajada delantera y la bajada delantera. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Pon esto.
Y es hasta el día de hoy que los tipos no han aparecido, gracias a Dios, a buscar refacciones para el eje delantero. Se terminaron. Y está, y eso. Te voy a dejar un camión de conejillo de Indias. A ver, pónselo, a ver el rendimiento. A ver cuánto. Mira, estamos dispuestos a hacerlo. Pero monitoreado. Un buen operador. Pon el peor que tengas y lo capacitamos. Porque el bueno ¿Cuántos quieres? De esos No, lleno un traje. Hasta yo me incluyo. No, fíjate que, por ejemplo, aquí a don Alfredo, a Entrega con el ingeniero Eduardo, todos ya empezamos a incorporar ese tipo de bajada. Cero problema. Estamos ahora con un proyecto grande en la comarca lagunera. Le mostramos al usuario, mira, esto te vamos a poner adelante. O sea, no... Ahí me doy cuenta yo, porque la bajada de acero es mucho más estética. Ajá. Esta no es tan estética. ¿A qué te refieres con la bajada? El sistema de... El caño que baja claro, a la llanta delantera. claro. El salpicadero. Exactamente. Y la que sale de la línea de la tracción, que sale como en V invertida, que va hacia los dos ejes de tracción. Fíjate que ahí nos damos cuenta nosotros que realmente el equipo sirve como en el tema del aire acondicionado. Cuando nosotros decimos, mira, te vamos a poner esto y te vamos a resolver los problemas, dale. No se ve tan estético. No me importa la estética aquí. Yo necesito que esto me está resolviendo los problemas y yo quiero que me siga resolviendo los problemas. Entonces, eso para nosotros también fue una revelación y muy positiva y con mucha satisfacción para nosotros, porque estamos nosotros seguros de lo que comercializamos y de lo que ofrecemos, porque si no nos llevaríamos 23 años en el mercado mexicano y 50 en el de Argentina. Entonces, no más es terminar de que el usuario lo termine de entender, de medir. Los que están midiendo, los que están siguiendo todo, no lo cambian, lo siguen incorporando. De la humedad que decía, ¿qué vas a hacer? Vas a saturar más el... Bueno, nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos para ese caso un purgador automático. Aparte del secador del camión. Sí. Bueno, tú me estás diciendo, tienes secador y lo mismo te genera agua y tenés que estar purgando. Bueno, entonces, fíjate, todo lo nuestro es automático, Norberto. El sistema de autoinflado ya no tenés que ir a medirle la presión, lo hace el equipo solo, nomás te informa. El aire acondicionado tú lo prendes y duermes tranquilo. Y en el caso de la humedad en los depósitos de aire, que no solo te van a afectar a las válvulas al fan club. Entonces, tú pones este purgador automático y te purga. Pones en contacto el camión y ya hizo un purgado de 15 segundos. Y cada 45 minutos, mientras el vehículo está en movimiento, cada 45 minutos te purga 15 segundos. Todo el tiempo. 15 segundos. Independientemente del secador. Volvemos otra vez a lo mismo. El secador te cumple una función, pero no resuelve el problema que te genera la condensación de agua en el tanque. Y entonces eso te resuelve todos los problemas de humedad. Y que ayuda a todo el sistema. Totalmente. Y el secador está hecho para los dos tanques del camión. ¿Qué sucede cuando le pones la caja? Le estás adhiriendo un tanque más. Pero cuando le pones un full, son 3 tanques más. 2 del dolly, 4 y 2 de cada caja. Y uno de cada nomás caja. Para revisar las llantas. No. Lo que tienes que hacer. Bueno, ¿Cuánto te tardabas en revisar un camión de llantas? Un sencillo. ¿Cuánto? Sí. Ni 5 minutos. ¿De revisar cada llanta? Con gauge no. Porque con el palómetro, claro. ¿Cómo las golpeas y te van a cuidar la vida durante el trayecto? No, pero sí, de hecho así me asaltaron revisando las llantas. El último viaje que hice para el lado de México, ahí en la caseta de la Piedad, del Libramiento. Ajá. Pues acostumbrado, te bajas en la caseta, das la vuelta y ya cuando salgo me salieron como
como 5 velados, y pues me asaltaron. Pero normalmente así lo hacías. Evitamos ahora con el autoinflado bajarte arriba. Vos sabés que cuando vine, recién yo llegado a México, me entrevisto con gente de Hulera Americana. Ajá. No sé si sigue todavía, creo que sí. Bueno, entonces ellos hacían capacitación a operadores. Entonces ponían 3 llantas adelante, una con 100 libras, la otra con 80. con 80 y la otra con 70. Y le daban un bat. Entonces le decían al operador, dígame cuál está desinflada. Pa, 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 tanto hay iguales. Claro, la estructura que tiene la llanta es muy, muy robusto. Y entonces 30 libras con un bat no te das cuenta. Amén, que tengas un oído único. Ahora cuando te subes con la carga, y todo, ahí sí la llanta empieza a sufrir. Eso es lo que hacían los señores de Hulera Americana, que estaba el ingeniero Vasconcelo que... Oye, eso estaría padre en la expo. Poner las 3 llantas y el bat. Y el que le atine le das premio. A ver, ¿cuántos okay. A ver, ¿están las llantas? Y le ponemos un gauge y mira, esta es la presión que tiene. Sí, o sea, bueno. A ver, dime cuál está bien. El chiste es que las vas a tener que estar moviendo, ¿cómo se llama? Porque si te dicen, oye, la 3 es la que está bien, ya. Pero estaría padre hacer esa prueba. Lo voy a anotar, Abaroa. Lo voy a anotar. Nomás que le voy a tener que decir a que me den otros 12 metros más de espacio o sacar el tracto que ponemos. No, porque me vas a dar chance de volver a ir a hacer el podcast. El tema es dónde ponemos está interesante. El palómetro. No, ya sé dónde lo voy a hacer el palómetro. Lo voy a hacer un espacio arriba de la quinta. Ajá. Es que es muy buena publicidad para el autoinflado. Sí. Y fíjate, hace 20 años que digo lo mismo y nunca se me ocurrió hacerlo en la... Y nada más que después de eso, que haya alguien que le baje y le ponga para que para que cambie. Sí, para que no te vaya. Pero fíjate qué bat le vas a dar. No sé, dígame ustedes. O de debe ser de madera. No, a ver, tú dime, ¿hay variación entre aluminio y madera? Sí, pues o pones el que está acostumbrado cada quien. Ahí hay de aluminio y ahí hay de madera. ¿Con cuál quieres saber? Y ya, le das un termo al de esos. A ver, los premios los voy a poner yo. No sé. Ahí no se meta. ¿Ya ves cómo eres? No, está muy bien la idea, pero los premios los pongo yo. Ok. Digo, dependiendo del presupuesto que tengamos. como haya cobrado Sí. ¿Cuántos equipos haya vendido antes de que llegue la expo nuevo? Claro. Viste que nunca vendemos en las expo. La verdad, yo me voy a la expo a divertirme. La verdad, porque recibir a los usuarios, y no estoy haciendo, no estoy, ¿cómo dice acá? Haciendo la barba. No. Pero la verdad, yo me divierto porque es como que el transportista va más distendido y te podés conversar más a gusto y en ese momento quizá no se concreta nada, pero te abre la posibilidad de seguir conversando de lo que empezás a hablar ahí ya en su espacio, ¿no? Yo te voy a decir lo que a mí me pasaba en la experiencia pasada, porque ya son muchos años que no voy. Bueno, sí voy, gracias. El año pasado que me dejaste. Sí, ya me iba a poner Pero los primeros años la expo se hacía a finales de septiembre. Sí te alcanzabas a hacer la venta, porque en lo que tú cierras un pedido, tramitas el crédito y entregas el camión, te daba. Pero haciendo la expo en noviembre, ni siquiera te da tiempo porque tú cierras el 10, 15 de noviembre y el día 15, 10 de diciembre ya está cerrada la secretaría. Entonces, lo que puedas hacer realmente en el menudeo es muy complicado. A lo mejor podrás cerrar la programación para el siguiente año, pero las ventas de menudeo como se hacían antes en septiembre, ya no se daban. Pero para mí la expo pues representó mucho tiempo, mientras fue aquí tantos años y seguidos, pues muy, muy buena experiencia. La primera vez que se hizo aquí en Guadalajara,
pusimos un tractocamión a 3 metros de altura, uno rojo, no sé si te acuerdas, que decía por encima de todos. Como al 4º año pusimos uno en una pecera, un Volvo, que todos los días tenía que darle parte al jefe Armenta. Armenta, se ahogaron 5 peces. Si estás idiota. Pero bueno, el parte se daba. Oye, Edgardo, y en el caso del autoinflado, pues no hay mucho competencia. En las cajas sí. Y las competencias que tenemos en las cajas son todas americanas. Ujú. Pero en tracto te diría que no. No, yo no he visto mucho. No. Pero en el caso de la climatización. No, ahí tenés para ese dulce, como decimos en Argentina. Ahí Y- tenés, mira, ahí tienes para escoger lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y ahí, ¿qué priva? La atención, el soporte, la capacitación que falló contigo, todo ese tipo de cosas, ¿no? El calibre de tu cable. No, sí. No, pero me refiero en el sentido porque lo platicamos, ¿recuerdas? Lo platicamos en el sentido de cuando nos vimos aquí la primera vez en el tema de que si Sí, adquirías invertía o no. Ajá. Entonces, pues obviamente ves publicidad No, de 10. sí, Y yo sí. le dije a Sergio, me dio una muy buena razón en el caso de la experiencia que él obtuvo en ese momento. Me dice, hicieron no me acuerdo qué empresa me dijiste, Coca o Pepsi, hicieron 5 pruebas y 2 de ellas se quemaron. En Sabras. Se quemaron, entonces de alguna manera fue de lo que me fié, ¿no? Porque de precio, pues hay. No, sí. Bueno, ahora Muchísimo. tú ya tienes un año de experiencia con nosotros, Norberto. Ahí vas a saber. Nadie es infalible. Siempre hay algo que tenemos que corregir. Pero, dilo tú, pero las veces que has necesitado una revisión de alguna unidad por alguna situación o lo que sea, no hemos demorado mucho en poder No. atenderte. Entonces, eso tiene mucho peso porque tú hiciste una inversión, no un gasto, hiciste una inversión. Así lo mencioné. Claro, ¿y qué pasa si tú, porque yo me acuerdo la oferta que me enviaste a mí que te habías recibido, y dije, mira, yo te voy a dar los argumentos por qué cuesta lo que cuesta lo nuestro. Te decía, mira, este lleva esto, lleva lo otro, y tenés este soporte. Y si te hubiera pasado con otro equipo y decir, bueno, ¿a quién le pido ahora que me dé el soporte y lo necesito hoy o mañana porque el camión vuelve a salir? Y te dicen, no, ¿sabes qué? No puedo hasta la semana que viene, o no sé a quién, o yo no lo tengo, o nomás yo lo instalé, pero no doy el servicio, ¿no? Entonces, ahí radica un poco la postventa. La postventa es fundamental porque la tecnología está al alcance de todo. Ahora, cómo manejas esa tecnología es donde radica la diferenciación entre oferentes dentro del mercado. Y si vos ves, hoy en el mercado debemos ser fuertes 4, 5. Los que más o menos estamos con el mayor porcentaje del mercado de Yo la verdad me aire. fui por la calidad, no por el precio. Sí. Y los alfajores. Ándale. No te llegaron, ¿verdad? Me los comí. Y la recomendación Claro. es que la recomendación de Sergio o la experiencia de Sergio es en modo flotillas, en modo venta de camiones donde sabe las fichas técnicas. Claro. Entonces, pues te fías de lo que te recomiendan como opción o como consejo, ¿no? Entonces, Sí. por ese lado nos fuimos. Uh-huh. Y de alguna manera, como bien dices, ya casi vamos para el año, ¿verdad? Sino que ya. Ya. Entonces, Muy bien. Pues, señores,
que decirles que yo me divertí mucho porque hablé poco y puse más atención que otras veces. Y no nos quejamos mucho, ¿eh? No, para nada. No, yo les agradezco muchísimo. Y bueno, pues esta es su casa. Ya vamos a ir al palómetro, a la expo. Me parece bien. Ya te aviso cuál es la que está bien inflada. Muchas. No, estoy pensando tener que hacer un sistema de poner un compresor eléctrico y poner bypasses para variar. Para desinflar y inflarla, ¿no? Exactamente. ¿Para dónde quedó la bolita? Ey, ándale. Pues amigos, de favor, suscríbanse al canal. Acuérdense que es importantísimo. Edgardo. Y denle like. Denle like. La manita para arriba. Edgardo, mil gracias. Al contrario. Siempre un gusto. Espero que funcione el autoinflado. Le voy más al purgador. No, hombre, yo en mucho tiempo, bueno, con Manuel Rojo medimos las llantas durante 4 meses. Cada vez que llegaba el camión la medíamos, y Manuel fue el primero en hacerme una compra con el autoinflado. Yo acababa de salir de un negocio que se llamaba Citra y nada más me quedé con la distribución de Vigia y vimos y estuvimos midiendo 4 meses y Manuel fue el primero en comprarme para carga, porque en ese tiempo la mayor uso era en autobuses de pasaje. Entonces ahí fue donde me di cuenta realmente. Ya después seguimos con Sabritas y luego con Autoexpress de Oriente y empezamos. Hubo uno que le gasté tiempo, que no me tocó a mí cerrarla porque ya estaba yo en Cajasa, pero de la Torre ahí en Tepatitlán. Bueno. Con Eduardo Mijares también ahí en Metro Transportaciones. Bueno, ¿y no cerraste con este Rubén? Sí, con Rubén, sabes, me cae muy bien. Es complicado el amigo, pero es un buen transportista. Sí. Sabe porque manejó mucho. Pues es como tu caso. Yo lo conozco también desde... Le aprendieron manejando y entendieron el transporte de una manera diferente. Lo aprendieron de adentro para afuera. Claro, es muy diferente. Pues, mil gracias y nos vemos a la próxima. Fide, que pase buenas noches. Gracias. B2Truck es presentado por Trailmag, soluciones en equipo aliado. Mexicolven, experto en presión de aire y climatización de cabina. IRM Leasing es el brazo financiero que permite el crecimiento y sustitución en tu flota. Centro Llantero Morales es experto asesor en llantas y el distribuidor Shackman de aquí de la región. Truck E-Commerce, la plataforma comercial enfocada en vender camiones usados y seminuevos. Comenzamos.